Distintas voces entre ayer y hoy, desde que se conoció la noticia de que no entraría en el temario de la próxima sesión. Y estamos aquí en el piso con el legislador Manuel Curel. ¿Cómo está? Bienvenido, buen día. Buen día, muchísimas gracias, Gaby, Indalecio. Bueno, ¿cómo ha tomado, digo, ¿no? Con una gran desilusión. Bueno, la no reforma, como bien decís, se trabajó un montón para esto. Primero, el mismo gobernador en marzo de 2024 prometió una gran reforma política electoral que iba a eliminar los acoples, incluso que íbamos a ir a una reforma de constitución si era necesario. Se trabajó para eso muy seriamente. Bueno, Acevedo fue un poco el que tomó la posta y en forma, bueno, creo que muy proactiva y sincera fue para adelante. Muchos legisladores y miembros de la sociedad civil creyeron, incluso el arzobispo y toda la mesa esta de diálogo que se armó. Y ahora resulta que era toda una gran mentira, o sea, una gran desilusión. Entonces yo me siento engañado, pero no yo personalmente, sino como que fue un engaño para toda la sociedad y uno más. O sea, antes, lo mismo que Mansur, que prometió también en su momento el diálogo político, ahora Jaldo hace lo mismo. Por eso yo insisto que Jaldo tiene dos caras, una cara en Buenos Aires que se muestra cercano a las políticas de Milei y otra cara en Tucumán que es más de lo mismo, el peronismo tradicional que no quiere largar las trampas o no quiere que la cancha se nivele para que en Tucumán haya una democracia auténtica, no lo que tenemos ahora. En esto, Manuel, genera por ahí cierto ruido, porque se presentó toda esta postergación también, de alguna manera, como un logro de la oposición. ¿Viste? Porque por ahí el mensaje fue confuso en el sentido, porque decía, no, la oposición logró que no se trate esta reforma. Bueno, a ver, la reforma tal como... O sea, ¿la oposición quería que se trate esta reforma, se iba a tratar, o no quería que se trate? No. La oposición quería, en general, una reforma en serio, de verdad. Claro. Se estaba trabajando para eso y lo que buscábamos era la eliminación de los acoples o la reducción al mínimo. Sí. Al mínimo, digo, yo tengo un proyecto presentado para que haya como máximo 2 acoples. Y también yo presenté un proyecto de reforma de constitución para que se eliminen los acoples. Y no es solamente eso, era la boleta única de papel o la boleta electrónica, la ficha limpia, reforma de la ley de partidos políticos. O sea, en Tucumán hay tantos partidos políticos como estrellas, o sea, no hay un límite. O sea, se puede hacer tantos acoples como se pueda. Entonces, la reforma tiene que ser integral de las instituciones de Tucumán, una reforma del sistema electoral, de la justicia electoral. A ver, desde el 2006, cuando Alperovich hizo la reforma de la Constitución, ahí se permitieron todas las instituciones de Tucumán en un modelo que lo único que hace es darle mayor poder al Ejecutivo y hace que, sobre todo en el interior de Tucumán, se enquisten, se conviertan en pequeños feudos. O sea, una persona que nace en Aguilares, en Alberdi lo decía, que vino la concejal que salió electa por Cambio de Tucumán hace poco, Martina dijo, tiene creo que 22, 23 años, dice, desde que yo nací nos gobierna la misma familia en Alberdi, eso lo decía ella. Una persona que nace en Aguilares, que tiene 25 años, el clan Mansilla gobierna Aguilares desde hace 25 años. Y eso es producto de los acoples, del sistema electoral. Pero esas familias o esos sectores del peronismo, del oficialismo, te dicen, a nosotros nos votan y nos eligen. Porque, ahí voy, la cancha, el sistema electoral es tramposo. Está hecho para que el oficialismo, y sobre todo el interior, y esas familias mantengan el poder. Porque no es solo la molestia de tener un montón de boletas en la mesa. Es todo un sistema clientelar que dura los 4, 8, 10, 20 años de mandato, donde los empleados públicos del municipio de la comuna, los contratistas, los subsidios que tienen, o sea, todo el pueblo depende en cierta forma de los dineros públicos, que no tienen ningún tipo de control, que también tiene que ver con el pacto fiscal, con todo un entramado de cuestiones que hacen que haya poca transparencia en Tucumán y además el sistema de acople no solo que hace que el oficialismo se mantenga en el poder, sino que también hace que la oposición se disgregue. Por eso la oposición está tan atomizada en Tucumán, porque así como lo beneficia al oficialismo, lo perjudica a la oposición e impide que la oposición se convierta en alternativa para ese gobierno. Ahí también, perdón, pero ahí en una parte diciendo, porque ahí también hay una oposición que comete sus propios errores para estar dispersa, ¿no? Ahí no es culpa del oficialismo que se dispersa la oposición. Hay dos cuestiones. La oposición, lo peor que puede ser la oposición se dispersa también por intereses personales. Totalmente. De los distintos sectores de la oposición. Hay mucho ego y hay mucha oposición que termina siendo oposición de oposición. Claro. Pero también una consecuencia de los acoples, porque cuando llegan legisladores de la oposición que están compitiendo entre sí por los acoples, llegan y se dispersan.
En el oficialismo todo se ordena porque el gobernador También ordena. llegan de acoples distintos. Llegan a acople y se matan entre ellos porque ahora, a ver, ¿por qué no hay reforma ahora? Porque hay una interna en el oficialismo y no se la ve hacia afuera, pero hacia adentro está. Pero son Entonces, orgánicos. La está oposición bien, no lo es. pero es cierto, pero la oposición esta vez estuvo totalmente alineada con que quería una reforma política, una reforma electoral, y no por una cuestión simplemente electoral, sino que es necesaria para sanear la institución de Tucumán, para que Tucumán pueda crecer. Porque tal como está Tucumán está muy postergado y cada vez, desde los últimos 20 años, cada vez está peor comparado con las provincias vecinas, sin duda. Y eso tiene mucho que ver por las instituciones de Tucumán y tiene mucho que ver por el sistema electoral de Tucumán, que es un sistema, el único incentivo es clientelar, es a tener a la gente sometida. Hay que terminar con eso. Y eso es una consecuencia de los acoples. Entonces, yo te doy el ejemplo de Aguilares con Mancilla, de Monteros de Van der Río Salí con Darío Montero. Son familias que tiene el intendente, el legislador, la diputada o la senadora nacional, que no tienen ninguna intención de que eso cambie. Ellos fueron los que bloquearon esta reforma. Y había legisladores del oficialismo, y empezando por el vicegobernador, que querían un cambio. Pero hubo un grupo que se opuso y eso le llegó algo, el gobernador no quiso, no tuvo la valentía, como él se muestra tan fuerte, esta vez se echó para atrás. Porque él fue el que dijo que había que reformar todo y cuando le plantearon estos caudillos que no querían avanzar, Jaldo se echó para atrás. Y ahora también, en cierta forma, esta reforma que estaban planteando, que no llegaba a ser un maquillaje, se ve que le dio vergüenza porque lo que iba a hacer este jueves, tal como estaba planteado, iba a ser un papelón. Ahora decidieron no ir con ese papelón y retroceder y decir, bueno, la postergamos para el año que viene. Yo, sinceramente, no creo, salvo que, no sé, que pase algo. La sociedad se tiene que despertar y tiene que realmente... Esto no es... A veces dicen, son problemas que no le importan a la gente. Sí le importan a la gente porque esto hace que Tucumán esté cada vez más pobre y si no cambiamos de raíz las instituciones y empezamos por el sistema electoral, vamos a seguir igual. Ahora la oposición también llega un poco dispersa, Sí, digo, muy. ¿no? Con sus propias internas, Sí. porque digo, miramos al oficialismo que puede tener sus internas, las tiene de hecho, Sí. pero ustedes también están súper diseminados y con muchos conflictos, ¿no? Seguro, Digo, sí. como para hacer una voz más fuerte en la legislatura, Totalmente. porque de pronto están divididos en no sé cuántos bloques. Sí, tantos bloques como legisladores hay claro. prácticamente, que también es una consecuencia de esto. Pero bueno, en el caso particular mío y del grupo en el cual yo estoy, que es con Mariano Campero, en Cambio Tucumán, nosotros somos los convencidos que la única manera de ganar al peronismo y al oficialismo de Tucumán es que la oposición deje de ser oposición y se convierta en alternativa. Y para eso tenemos que estar juntos con una propuesta para Tucumán. No amontonados, sino juntos a traer un proyecto para cambiar Tucumán. Y en eso estamos, o sea, sabemos que el peronismo tiene un piso muy alto que es producto de todo este sistema distorsionado y tramposo. Y bueno, para eso tenemos que trabajar para eso. Y siempre, nosotros por lo menos siempre tuvimos la misma coherencia, el mismo discurso de que tenemos que dar un proyecto de cambio para Tucumán. ¿Cómo ve la situación de la Unión Cívica Radical? Le quiero consultar. Es un tema ya recurrente, Bueno, ahora pero que- bueno, digo, ¿no? Sí, nosotros particularmente nos fuimos Sí. de los órganos partidarios porque no estábamos de acuerdo con la conducción del radicalismo ni a nivel nacional ni en Tucumán. Ahora que se renovó y asumió un intendente joven de Santa Fe, espero que haya un cambio. Ya es un gran avance porque Lustó no nos representaba para nada. Así que bueno, espero que el radicalismo pueda leer lo que está pasando en la sociedad, que hoy quiere realmente que Argentina vaya para adelante, que cambie. La Unión Cívica Radical es un partido de 120 años, pero no podemos quedarnos con la reforma universitaria del principio del siglo XX, sino tenemos que ver en el siglo XXI y vivir en el siglo en que estamos, mirar para adelante. Así que bueno, espero que el radicalismo se ayorne en los nuevos tiempos y bueno, Mariano Campero en ese sentido lo entendió y por eso hoy forma parte del bloque de la Libertad Avanza en el Congreso Nacional, junto con muchos otros radicales y también del PRO que están en el bloque de Libertad Avanza sin parecer su identidad partidaria. Muchas gracias. No, Gracias, muchas gracias a ustedes. Bueno, escuchamos al legislador Curel respecto de lo que se venía discutiendo en la legislatura, que iba a ser una reforma política electoral y que quedó postergada para el año próximo. Muy bien, nosotros nos vamos a ir a una pausa. Pausa, ya seguimos.